Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. Hoy vamos a referirnos en esta clase teórica a la columna vertebral y nos vamos a centralizar en la columna cervical porque estamos en el ciclo de cabeza y cuello. En el ciclo anterior de miembros hablamos de los huesos de los miembros, del esqueleto apendicular. En este ciclo nos vamos a referir al esqueleto axial. Yo no sé si se acuerdan, en uno de nuestros primeros teóricos que hablamos del esqueleto, habíamos dicho que hay un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. En el primer ciclo de miembros nos referimos al esqueleto apendicular. En este ciclo y los siguientes nos vamos a referir al esqueleto axial. Y la columna es parte importantísima del esqueleto axial, tanto del cuello, del tórax, del abdomen, como de la pelvis. Bueno, la columna vertebral es una estructura de sostén formada por vértebras, que son las unidades de la columna vertebral, y se articula con el cráneo, con las costillas, con el hueso coxal. Entonces vamos a hacer una esquemita. La columna va a estar dividida en regiones. Región cervical, región torácica, región lumbar y sacrocoxigia. Acá estoy viendo la columna de perfil en una vista lateral, ¿sí? Acá abajo vamos a tener el hueso coxal que se está articulando con el sacro, ¿sí? Acá tenemos la cavidad cotiloidea, porque esto lo estoy viendo de afuera. La vista externa del coxal, ¿se acuerdan esto? Acá está la cavidad cotiloidea y se articula con el fémur, ¿sí? Bueno, cuando uno ve la columna de perfil en esta vista, vamos a reconocer distintas curvaturas. Esta curvatura cóncava hacia atrás y convexa hacia adelante, esto se llama lordosis. Esta curvatura al revés, cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás, se llama sifosis. Vamos a tener una lordosis cervical, una sifosis torácica, una lordosis lumbar y una sifosis sacrocoxigia. Habíamos dicho que la columna estaba formada por vértebras, que eran las unidades que formaban la columna. Vamos a ver que durante el desarrollo embriológico, todo el embrión sufre un proceso que se llama metamerización, que se divide como si fuesen rebanadas. Y eso de todo, tanto de músculos como de huesos, todo lo que es mesodermo se metameriza. Entonces, una vértebra representa esa metamerización. Bueno, entonces habíamos dicho que tenemos regiones de la columna, ¿sí? Esta es la región cervical, esta es la región torácica, esta es la lumbar y esta es la sacrocoxigia. Y habíamos dicho que la columna está formada por vértebras, ¿sí? Tenemos 7 vértebras cervicales. Eso es característico de los mamíferos. Todos los mamíferos tienen 7 vértebras cervicales. Así tengan un cuello largo como una jirafa o un cuello corto como un chancho, todos tienen 7 vértebras cervicales, excepto unos casos contados con los dedos de una mano. Todos los mamíferos tienen 7 vértebras cervicales. Las vértebras torácicas son 12. Las vértebras lumbares son 5 y las vértebras sacrocoxigias son 5 vértebras que están fusionadas formando el hueso sacro y que se ven perfectamente las líneas de fusión, y 4 a 6 es más variable porque ya están muy reducidas las vértebras coxigias. El coxis es un huesito así chiquitito y que a veces en algunos huesos que uno los ve con detalle se ven esas rayitas
que representan las vértebras caudales bien fusionadas. La cola es una estructura que está muy reducida en nosotros y en nuestros parientes más cercanos. Los homínidos tienen una cola muy reducida que está representada por esas vértebras todas apretaditas ahí en el coxis. Vamos a referirnos especialmente a la columna cervical en esta clase. Pero primero vamos a hablar un poquito de las vértebras. Y cuando hablamos de las vértebras, tenemos que hablar de lo que se llama una vértebra tipo. Una vértebra tipo es una vértebra generalizada que tiene una serie de estructuras que ahora vamos a ver y que después son distintas en las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, pero más o menos todas tienen las mismas partes, salvo algún caso como por ejemplo el atlas, que es la primera vértebra cervical. Todas las vértebras tienen más o menos las mismas características, las mismas partes básicas fusionadas, que es lo que vamos a representar ahora. Después, cuando veamos las distintas regiones de la columna, ahí vamos a ver cómo diferenciar una vértebra torácica de una vértebra lumbar, de una vértebra cervical. Eso siempre son preguntas típicas de examen. A veces uno le da una vértebra al alumno y le dice, a ver, ¿esto qué es? ¿Una vértebra torácica, una vértebra cervical, una vértebra lumbar? ¿Por qué? ¿Cómo saben? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Esas características distintas de las vértebras responden a las distintas funciones de cada región de la columna, distinta movilidad que tiene. Si nos remitimos a nuestros ancestros acuáticos, un pez, por ejemplo, un pez tiene, no sé si vieron alguna vez el esqueleto de la columna de un pez, uno tiene la cabeza así y las vértebras todas iguales. No tienen prácticamente ninguna diferencia. Nosotros, los vertebrados, surgimos en el agua. Cuando pasamos a la tierra y nos tenemos que desplazar en la tierra, ahí la columna se regionaliza. Entonces los animales terrestres, los vertebrados terrestres, tienen distintas regiones de la columna. Nosotros tenemos estas 4. Así que bueno, vamos a comenzar, como recién dijimos, con la vértebra tipo. Vamos a hacer un esquema de una vértebra tipo vista por arriba o por abajo, que sería igual. Imagínense que yo tengo esta vértebra y la veo así o así, ¿sí? Entonces tenemos un cuerpo vertebral que tiene 2 caras, una cara superior y una cara inferior, que van a estar articuladas entre sí por el disco, y una circunferencia que es ligeramente cóncava y llena de agujeritos vasculares. Esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Del ángulo posterolateral del cuerpo salen los pedículos. Los pedículos son estructuras que están aplastadas así lateralmente y tienen 2 caras y 2 bordes. El borde superior y el borde inferior. Y el borde inferior está bien escotado. Fíjense, vamos a hacer una vértebra tipo vista desde arriba o desde abajo, como más les guste, y paralelamente vamos a ir haciendo un esquema de una vértebra tipo vista de costado, de perfil. Entonces yo tengo acá el cuerpo vertebral, acá en este caso esto sería superior, esto sería inferior, esto sería anterior y esto sería posterior, ¿no? Estamos viendo esto de costado, así, y acá lo estamos viendo así. Entonces, cuerpo, acá estoy viendo la cara superior o la cara inferior. Cuerpo, acá lo estoy viendo de costado, estoy viendo esta circunferencia, y los pedículos que salen del ángulo posterolateral, y que son así. Tienen un borde superior y un borde inferior. El borde inferior está bien escotado, bien escotado.
Más atrás tenemos las láminas. Las láminas son dos estructuras que tienen precisamente esa forma laminar aplanada y están aplanadas no de arriba abajo, sino que el plano es bastante complicado. La cara superior de la lámina no mira exactamente hacia arriba, sino que mira hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. ¿Sí? Eso a veces es difícil recordarlo así de memoria, pero cuando lo vean en el trabajo práctico, cuando lo vean en el esqueleto, lo van a entender. ¿Sí? De todos modos, nadie le va a preguntar la orientación de las caras de las láminas, ni que describan en detalle estas cosas, porque no es la idea de la materia. La idea es que ustedes se lleven un concepto de lo que es una vértebra tipo, cuáles son las partes y que sepan reconocerlas. Entonces, las láminas, las apófisis espinosas, o sea, acá sigue la lámina, la apófisis espinosa, y lateralmente hay otras apófisis que son las apófisis transversas. Todas estas apófisis tienen caras, bordes, vértices, un montón de detalles que no pretendemos que lo sepan describir. Por ejemplo, que describan la apófisis transversa, a ver qué hay en la cara anterior, qué hay en la cara posterior. Eso nosotros no se lo vamos a preguntar. Esto sería el esquema de una vértebra tipo. Me falta algo acá que no lo puedo representar. Hay apófisis que están acá, que hay dos para arriba y dos para abajo. Imagínense que están dispuestas así. ¿Sí? Entonces yo ahí no las puedo representar, pero las puedo representar en este esquema. Entonces yo acá podría hacer esto y esto. Estas son las apófisis articulares, superior e inferior. Y estas apófisis articulares tienen una carilla articular. ¿Sí? En la apófisis articular superior, la carilla articular mira hacia arriba y hacia atrás. Y en la apófisis articular inferior, la carilla articular mira hacia abajo y hacia adelante. Fíjense que yo acá, si esto lo veo de arriba, podría representar acá las apófisis articulares superiores y si lo veo de abajo, las inferiores, por supuesto, ¿no? Bueno, estas son las características de una vértebra tipo. Todas las vértebras tienen estas características básicas. Hay algunas diferencias entre las distintas vértebras que ahora nos vamos a ocupar un poquito de eso, ¿sí? En el caso de las vértebras cervicales, que es la que nos ocupa, el cuerpo tiene forma alargada transversalmente, ¿sí? Vamos a ver que las vértebras cervicales tienen un cuerpo así. Las vértebras torácicas tienen un cuerpo así. Y las vértebras lumbares tienen un cuerpo así, reniforme. ¿Sí? Reniforme es con forma de riñón. ¿Sí? Vamos a quedarnos con las cervicales. ¿Y qué otra cosa tiene el cuerpo de las cervicales? Esto sería si yo lo veo de arriba o de abajo. Si yo lo veo de adelante, o sea, de adelante es así. En el caso de las vértebras cervicales, voy a ver unas prolongaciones así, que son como dos medialunitas acá, en la cara superior del cuerpo, por fuera. Esas son las apófisis semilunares. Y se articulan con unas superficies que se encuentran en el mismo lugar, pero en la parte inferior del cuerpo. Y ya les voy adelantando que estas superficies articulares son planas. Y si estamos hablando de superficies articulares planas, ya saben qué tipo de articulación son. Son artrodias.
esto es la característica más importante del cuerpo de las vértebras cervicales, ¿sí? Vamos a ver que esto, por ejemplo, es una vértebra torácica. Fíjense el cuerpo como recién les dije. Esto es una vértebra cervical. Ven que el cuerpo está más alargado transversalmente. Los pedículos, que no tienen ninguna característica especial, las láminas, las apófisis espinosas, que son bituberosas o bituberculosas, que tienen esos dos tubérculos. Acá en esta vértebra no se reconoce muy bien, pero ven que tiene, acá este está roto, pero tiene como dos tubérculos que se notan mucho más claramente, y esta no, ¿sí? Esta tiene uno solo. ¿Qué otra cosa tengo que mencionar acá? Las apófisis transversas de las vértebras cervicales son también bituberosas, tienen dos tuberosidades o tubérculos, y ustedes van a leer que tiene dos raíces, una que nace del cuerpo y otra del pedículo, y entre esas limitan un orificio que es el agujero transversario, ¿sí? Por donde pasan los vasos vertebrales, y en el caso de la quinta y sexta también pasa el nervio vertebral. Y si quiero representar las apófisis articulares superior e inferior, las puedo hacer así. Esas serían las vértebras cervicales típicas. ¿Son así todas las vértebras cervicales? No. Algunas vértebras cervicales tienen características particulares, que son la primera y la segunda. Hay tres vértebras cervicales que tienen nombre. La primera, que es el atlas, la segunda, que es el axis, y la séptima, que es la prominente. Así que vamos a hablar un poquito de esas tres vértebras cervicales muy especiales que salen un poquito de este esquema general para las vértebras cervicales. ¿Cómo son esas vértebras? Bueno, el atlas es una vértebra muy particular porque es la única vértebra que carece de cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Por qué carece de cuerpo? Porque durante el proceso evolutivo el cuerpo no desaparece. El cuerpo va a ser incorporado al axis, y una parte del axis, que es la apófisis odontoides, representa el cuerpo de la primera vértebra cervical. ¿Y por qué pasa esto? Y porque nosotros tenemos una cabeza que es bastante móvil con respecto al resto de la columna. Como decíamos hoy, si nos remitimos a nuestros ancestros acuáticos, ustedes piensen que un pez tiene la cabeza y la columna exactamente igual, todas las vértebras iguales, no presentan ninguna regionalización. Y un pescado no da vuelta a la cabeza, se tiene que dar vuelta entero o moverá los ojos. Nosotros tenemos una movilidad de la cabeza extraordinaria. Vamos a ver después que hay un tema aparte, que es la articulación entre la cabeza y la columna, la articulación cefalovertebral. Eso implica toda una serie de cambios en las vértebras, y uno de ellos es la pérdida del cuerpo del atlas y su incorporación al axis. ¿Cómo es el atlas? El atlas tiene dos masas laterales unidas por un arco anterior y un arco posterior. Eso es lo que tienen que saber del atlas. Dos masas laterales unidas por un arco anterior y un arco posterior. ¿Qué hay en las masas laterales? En las masas laterales hay una cara superior
que tiene dos cavidades glenoideas y que se van a unir con los cóndilos del occipital. Acá tenemos un atlas, vemos que acá hay dos cavidades glenoideas. Este es el atlas, ¿no? Fíjense que tengo las dos masas laterales acá, arco anterior, arco posterior. El más chiquito siempre es el anterior, el más grande el posterior. Arriba tenemos en su cara superior esas dos cavidades glenoideas que se van a unir con los cóndilos del occipital, ¿sí? Acá tenemos los cóndilos del occipital. La superficie es elíptica, con una contracción en su parte media, ¿sí? Así como una especie de 8. No tiene ninguna importancia que sepan esos detalles. Cara superior, cavidad glenoidea y punto. En la cara inferior hay una superficie casi plana, no es exactamente plana, pero casi plana, que se articula con el axis, que es la segunda vértebra cervical. Una cara anterior, que da origen al arco anterior. Una cara posterior, que da origen al arco posterior. Una cara externa, que da origen a las apófisis, como cualquier otra, las apófisis transversas, ¿sí? Con el agujero también. Fíjense, esta se ve perfectamente acá. Y una cara interna donde tenemos un pequeño tubérculo que da inserción a un ligamento que ahora vamos a considerar, que es el ligamento transverso, ¿sí? Ese ligamento transverso va a dividir este espacio en uno anterior, donde va a estar la apófisis odontoides del axis, y uno posterior, donde va a pasar la médula espinal. La médula solo no, porque si no puede ser la médula ósea, ¿sí? La médula espinal. ¿Qué más tenemos que saber de estos arcos? Bueno, el arco anterior es convexo hacia adelante, cóncavo hacia atrás, y acá ¿qué tiene? Un tubérculo, que es el tubérculo anterior del atlas, y acá una carilla articular para la apófisis odontoides, ¿sí? El arco posterior también tiene el tubérculo posterior del atlas, y no mucho más que eso. Bueno, dejamos el atlas y pasamos al axis. El axis es una vértebra que tiene la particularidad de tener una apófisis odontoides, porque se parece a un diente, no a un odontón. Por eso es que es una vértebra muy fácil de reconocer. Y esa apófisis odontoides, como recién les mencionaba, representa el cuerpo del atlas, que durante la evolución se pierde y se incorpora al axis. Entonces, si yo al axis lo veo de frente, lo que voy a ver es esto. La apófisis odontoides y el cuerpo. La apófisis odontoides tiene una base que se implanta al cuerpo, un cuello que es una constricción también muy evidente, una cara anterior con una carilla articular elíptica para el arco anterior del atlas. Si lo veo de atrás, vamos a ver una carilla articular también parecida, que se va a articular a la cara anterior del ligamento transverso. Son superficies articulares en forma de segmento de cilindro, ¿sí? Entonces, si yo ya les digo que son superficies articulares en segmento de cilindro, ustedes ya saben qué articulación es, ¿no? Una trocoide. Un vértice de donde parten fuertes ligamentos que lo mantienen unido al occipital. Y esto que veo acá son dos superficies casi planas que representan las apófisis articulares superiores. No están en la misma vertical que las apófisis articulares inferiores, ¿eh? Esto se articula con la cara inferior de las masas laterales del atlas.
Y dejando estos detalles, el axis es una vértebra muy parecida a cualquier otra. La séptima vértebra cervical también tiene algunas características particulares, pero no son tan distintas del resto. Es una vértebra con una apófisis espinosa más saliente, que es la que uno se toca acá atrás, donde se une la columna cervical con la torácica, y por eso se llama prominente. Y el orificio que tiene la apófisis transversa es muy pequeño, porque ahí pasa solamente la vena vertebral, no pasa la arteria vertebral. Vamos a hablar ahora un poco de cómo se articulan las vértebras, de las articulaciones que hay en la columna vertebral. Las vértebras están articuladas por varias, cada parte de la vértebra se une a la parte de la vértebra que está por arriba y por abajo por una articulación distinta o ligamentos distintos. Son varias articulaciones que hay en la columna vertebral. Entonces, vamos a volver a ese esquema que habíamos hecho, donde representamos una vértebra vista de costado, así, ¿sí? Entonces tenemos el cuerpo vertebral, el pedículo con su borde superior y su borde inferior, el borde inferior siempre mucho más escotado que el superior. ¿Qué sigue? La lámina. ¿Y qué sigue? La apófisis espinosa. ¿Sí? Y acá me falta hacer la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior. Entonces, vamos a hacer dos vértebras. Una vértebra arriba y una vértebra abajo. Estas vértebras pueden ser cualquiera, cervicales, torácicas, lumbares. En todas tenemos las mismas articulaciones en general. Vamos a referirnos a las articulaciones, así como nos referimos a una vértebra tipo, estas serían las articulaciones entre las vértebras que están en todos lados. Cuerpo, pedículo, lámina, apófisis espinosa, apófisis articular superior, apófisis articular inferior. ¿Sí? El cuerpo y el cuerpo van a estar articulados mediante una anfiartrosis. ¿Se acuerdan lo que era una anfiartrosis? Eran articulaciones semimóviles. ¿Y qué había en la anfiartrosis? Teníamos por un lado un hueso, por otro lado otro hueso y en el medio un ligamento interóseo. No hay cavidad articular como había en la diartrosis. Y ese ligamento interóseo está representado por el disco intervertebral, que es este. El disco intervertebral es una estructura fibrosa que une cuerpo con cuerpo. La cara superior y la cara inferior del cuerpo es ligeramente cóncava. Entonces el disco va a ser biconvexo, va a tener una cara superior y una cara inferior convexas. Y si vamos a la estructura del disco intervertebral, yo les dije que era fibroso. Es todo fibroso, pero el núcleo central es más gelatinoso. Y fíjense cómo lo dibujé ahí. El núcleo no está en el centro-centro, está ligeramente más hacia atrás. Acá lo exageré un poquito. Y este núcleo fibroso es una estructura que es un vestigio de la notocorda. ¿Saben lo que es la notocorda? No sé si ya han leído algo de biología. Nosotros pertenecemos a un gran grupo de animales que se llaman cordados porque tenemos notocorda. En el caso nuestro, la mayoría de los cordados
pertenecen a otro subgrupo que son los vertebrados, porque en vez de la notocorda, la principal estructura de sostén es la columna vertebral. La notocorda va a ser reemplazada por la columna vertebral, pero queda como resabio esto, el núcleo gelatinoso del disco intervertebral. Eso es un vestigio de la notocorda, que nosotros tenemos notocorda en la etapa embrionaria. Después, durante el desarrollo, durante la ontogenia, va a ser reemplazada como estructura de sostén por la columna vertebral. Algunos animalitos, no sé si se acuerdan de la escuela secundaria, si han visto el anfioxo, por ejemplo, ¿sí? Ese es un bichito que conserva la notocorda y la estructura de sostén que tiene durante toda su vida es la notocorda. Por eso es un cordado que no es un vertebrado. Nosotros somos cordados y dentro de los cordados pertenecemos a un grupo que es el de los vertebrados, precisamente por tener estas vértebras. Bien, disco intervertebral. ¿Qué otra cosa hay uniendo cuerpo y cuerpo? Un ligamento que corre por adelante desde el occipital, desde el reborde anterior del agujero occipital hasta la tercera sacra. Ese es el ligamento común vertebral anterior. Es como una cinta que la vamos a ver en los trabajos prácticos, que corre delante de los cuerpos vertebrales. Tiene un montón de detalles que se bifurca, se trifurca en 3 cintas. Olvídenselo, eso, con que sepan esto que les dije es suficiente. Es como una cinta fibrosa que corre delante de los cuerpos vertebrales y va del occipital a la tercera sacra, o al sacro si quieren, y punto. Y también hay un ligamento común vertebral posterior, que ese, ¿dónde está ese? Acá, atrás del cuerpo. Fíjense que vamos a hacer una vértebra cervical acá, porque esto no se los aclaré. Pedículo, lámina, apófisis espinosa bituberosa, apófisis transversa. Esto que me queda acá, que está limitado por el cuerpo, por los pedículos, por las láminas, es el conducto vertebral. En una vértebra es el agujero vertebral. Como toda la columna es una vértebra arriba de la otra, todos esos agujeros vertebrales van a formar un conducto vertebral que aloja la médula espinal. En las vértebras cervicales va a ser triangular de base anterior, mientras que en las vértebras torácicas va a ser casi circular, como lo ven acá. Este ligamento, ¿dónde está? ¿Atrás de la vértebra? No. Está atrás del cuerpo vertebral. Por lo tanto, si yo lo quiero ver en un preparado, tengo que verlo en un preparado donde se haya cortado esto. Vamos a ver que hay algunos preparados de la cátedra en donde se seccionaron acá las láminas, los pedículos, las apófisis espinosas, y se ve la médula espinal, las meninges y el ligamento común vertebral posterior. ¿Sí? Ese ligamento común vertebral posterior, si uno lo ve, imagínense que estamos metidos acá adentro y vemos hacia adelante. Vamos a ver que la cara posterior de los cuerpos vertebrales, y vamos a ver los discos. ¿Qué forma tiene ese ligamento común vertebral posterior? Ustedes van a leer que tiene esta forma. Así. Ancho a nivel de los discos y angosto a nivel del cuerpo. ¿Y de dónde a dónde va? También de
el borde anterior del agujero occipital, este llega hasta el coxis. Bueno, estas son las articulaciones que hay entre cuerpo y cuerpo, ¿sí? Ligamento común vertebral anterior, disco, ligamento común vertebral posterior. Todos los cuerpos en toda la columna se articulan de la misma manera, ¿sí? Y con que sepan esto es más que suficiente. Vamos a ver ahora cómo se unen esas apófisis articulares. Esas apófisis articulares, o cigoapófisis, como la van a ver también, tienen una carilla articular, que ya les dije cómo estaba orientada, ¿sí? La carilla articular de la apófisis articular superior mira hacia arriba y hacia atrás, y la inferior hacia abajo y hacia adelante. Estas carillas articulares son planas. Ustedes siempre tengan presente que lo que les dije cuando vimos articulaciones. Uno de articulaciones tiene que saber la parte general perfectamente. Si saben eso, no tenemos que andar perdiendo tiempo en hablar de cada articulación, porque si yo ya les digo una artrodia, ustedes ya tienen que tener clarísimo que son superficies articulares planas, que como es una diartrosis tiene cavidad articular, sinovial, cápsula, ligamento. Todo eso que dijimos al principio tiene vigencia acá. Entonces, artrodias y nada más. ¿Son iguales en toda la columna? No. Vamos a ver después que en la columna lumbar no son artrodias, son trocoides. ¿Y por qué son trocoides? Porque son superficies articulares en forma de segmento de cilindro. ¿Y por qué en la columna lumbar son trocoides y en el resto de la columna no? Ustedes piensen que cuando uno deja los pies inmóviles y se mueve así, este movimiento de rotación del tronco se hace en su mayor parte en la columna lumbar. Y por eso es que necesitan estas superficies articulares con forma de segmento de cilindro. Por eso son trocoides, porque la columna lumbar, a diferencia del resto, rota. Después lo vamos a ver, pero ya les dije eso y no mucho más que eso. Bueno, ¿qué sigue? Las láminas. ¿Se articulan las láminas? No, están muy separadas, pero se unen con un ligamento que une lámina con lámina, ¿sí? Ese es el ligamento amarillo. Vamos a ver que el ligamento amarillo va a unir las láminas. En realidad, donde se inserta el ligamento amarillo es complicado, porque se inserta en la cara inferior, que mira hacia dónde, hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, ¿no? Y en el borde superior. Son un montón de detalles que no se los vamos a preguntar. Ustedes concéntrense bien en esto que yo les estoy diciendo. El ligamento amarillo que une lámina con lámina. Se llama ligamento amarillo porque la gran cantidad de fibras elásticas que contiene le dan ese color en el vivo. En el cadáver no esperen verlo amarillo, ni siquiera esperen verlo porque está todo rodeado de inserciones musculares esto. Este ligamento va a formar parte de los canales vertebrales, que ahora vamos a ver lo que son. Esos canales vertebrales están llenos de músculos que se insertan en todas estas estructuras, o sea que está todo lleno de inserciones musculares. Es muy difícil verlo este ligamento, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Ese ligamento, ¿por qué va a ser elástico? Y porque en el movimiento de flexión de la columna, o sea, flexión de la columna es cuando uno hace esto, así estoy flexionando la columna cervical. ¿Qué va a pasar ahí? Y se estira ese ligamento, por eso tiene que tener una elasticidad muy especial. Entonces, ¿cómo se unen las láminas? Ligamento amarillo. ¿Cómo se unen las apófisis espinosas? Por ligamentos interespinosos y un ligamento que está acá, que es el ligamento supraespinoso. ¿Qué me falta acá?
Me falta lo que yo no puedo representar acá, que son las apófisis transversas. Las apófisis transversas que tenemos, una que viene para acá y otra para el otro lado, también están unidas por ligamentos intertransversarios. Pero esos ligamentos intertransversarios, a nivel de la columna cervical, son músculos intertransversarios. Entonces vamos a hacer en una vista de frente la columna, los cuerpos vertebrales de la columna cervical. Vamos a hacer 3. ¿Yo qué tendría acá? Los discos intervertebrales, como cualquier vértebra, las cervicales también lo tienen. Esto que son las articulaciones entre las apófisis semilunares y esta carilla que había abajo, que eran artrodias. Y yo acá voy a representar también la apófisis transversa. Uniendo las apófisis transversas en las vértebras cervicales, hay músculos intertransversarios. En el resto de la columna, en vez de haber músculos intertransversarios, hay ligamentos. ¿Sí? Vamos a ver que esos hay uno anterior y uno posterior, pero es suficiente que sepan músculos intertransversarios. ¿Sí? ¿Y qué podría representar acá también? Podríamos hacer el ligamento común vertebral anterior, ¿sí? Que ya les dije que va desde el reborde anterior del agujero occipital, todo por delante de la columna hasta llegar a la tercera vértebra sacra. Esos músculos intertransversarios tienen que ver con los movimientos que uno hace así de la cabeza, de lateralidad, ¿sí? Y tenemos que hablar ahora de esto que quedó formado acá, ¿sí? Cuando ustedes ven la columna vertebral de costado, van a ver que hay un montón de agujeros que quedan ubicados entre los cuerpos vertebrales. Esos agujeros se llaman agujeros de conjunción y son importantísimos porque por ahí van a salir los nervios raquídeos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en el teórico, donde hicimos una introducción al sistema nervioso, yo les dije que los nervios raquídeos salen por los agujeros de conjunción? Son estos los agujeros de conjunción. Los nervios raquídeos, que se formaban entre la unión de una raíz anterior y una raíz posterior, que la anterior era motora, la posterior era sensitiva, se unen y forman un nervio raquídeo que va a salir por acá. Entonces, una cosa que tienen que saber a la perfección, porque es pregunta de examen parcial y final, son los límites de los agujeros de conjunción. Y si ustedes tienen este esquema en la cabeza, el límite sale solo. ¿Cuál sería el límite? Arriba, el pedículo de la vértebra superior. Abajo, el pedículo de la vértebra inferior. Atrás, apófisis articulares. Y adelante, cuerpo y disco. Han escuchado hablar seguramente de una hernia de disco ustedes, ¿no? Hay cervicales, pero mucho más lumbares. ¿Qué es una hernia de disco? Y este disco puede apretar acá y puede dar dolor en esa zona, en ese nervio raquídeo específicamente. Y como los nervios periféricos, por ejemplo, si estamos en este caso
estos nervios que salen por acá, ¿a dónde van a ir a parar? Van a formar el plexo braquial, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los nervios están formados por la unión de varios nervios raquídeos. O sea, en cada nervio yo tengo componentes que vienen de C4, C5, C6, por ejemplo. Y entonces por eso es tan importante saber qué nervios raquídeos intervienen en la constitución de cada nervio. Eso lo tiene que saber el neurólogo, el neurocirujano. Nosotros no le vamos a preguntar a ustedes dónde se distribuye cada uno de los nervios raquídeos. Pero sepan que tiene su importancia saberlo, y justamente por esto, porque es muy importante, es muy orientativo cuando el dolor se distribuye en una topografía que corresponde al nervio en cuestión. Uno tiene que sospechar justamente esa patología, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir los límites del agujero de conjunción: pedículo, pedículo, apófisis articulares, cuerpo y disco. Arriba pedículo, abajo pedículo, atrás apófisis articulares y adelante cuerpo y disco intervertebral. Esto, les vuelvo a repetir, es pregunta de examen, ¿sí? Final, parcial o de lo que sea. Bueno, cuando uno ve la columna vertebral en su conjunto, lo vamos a ver en el trabajo práctico, yo tengo el cuerpo, el pedículo, las láminas, las apófisis espinosas. Esto nos estamos refiriendo a toda la columna, ¿sí? Si yo veo la columna desde acá atrás, ¿sí? Esto obviamente es anterior y esto es posterior. Lo que voy a ver va a ser esto, que son los canales vertebrales. Los canales vertebrales van a estar comprendidos entre las apófisis transversas, las láminas, las apófisis espinosas, las caras laterales de la apófisis espinosa, y las apófisis articulares, porque entre vértebra y vértebra están las apófisis articulares uniéndolos. Y por supuesto que también están los ligamentos interespinosos y ligamentos amarillos, y músculos o ligamentos intertransversarios, ¿sí? Según sea la columna cervical, que tiene músculos, o el resto de la columna, que tiene ligamentos intertransversarios. Estos son los canales vertebrales, y es lo que yo veo en la columna vertebral si la veo de atrás. Si veo de adelante la columna vertebral, ¿qué voy a ver? Y los cuerpos vertebrales y el ligamento común vertebral anterior. Y si la veo de costado, ¿qué es lo más importante que tengo que ver en la columna? Lo que dibujamos recién, los agujeros de conjunción que estarían acá, entre el pedículo arriba, pedículo abajo, cuerpo y disco adelante, apófisis articulares atrás. Eso que les quede bien grabado, porque eso es un concepto importantísimo y es una de las posibles preguntas de examen parcial y final. Bueno, vamos a pasar a considerar ahora algunos aspectos de las articulaciones de la columna cervical. Y muy especialmente la articulación entre la columna cervical y la cabeza ósea. Eso se llama articulación cefalovertebral. Habíamos dicho que las apófisis espinosas estaban unidas por ligamentos interespinosos y supraespinosos, ¿sí? Como la columna cervical tiene una forma cóncava hacia atrás y convexa hacia adelante, porque es una lordosis, tendría una forma así, ¿no? Tenemos el cráneo acá, acá lo estamos exagerando un poquito, ¿no? Esto sería la columna cervical. Ligamentos interespinosos, y el ligamento supraespinoso acá tiene esta forma.
repito, lo estamos exagerando bastante. Este ligamento cervical posterior es el ligamento supraespinoso que a nivel de la columna cervical forma todo un tabique fibroso en la línea media y que tiene un borde anterior que se une a las apófisis espinosas, un borde posterior que es libre y un borde superior que se une a esta cresta occipital. ¿Se acuerdan que este es el occipital, no? Cara exocraneal. ¿Se acuerdan? Escama, masas laterales, apófisis basilar. En la cara exocraneal de la escama tenemos esta cresta occipital externa. Y acá, en este vértice, estaba la protuberancia occipital externa. Este ligamento cervical posterior, en el caso nuestro, está bastante poco desarrollado, pero está, se ve. En el caso de los animales que tienen que sostener una cabeza pesada, qué sé yo, una vaca, por ejemplo, tienen un ligamento cervical posterior mucho más desarrollado. Bueno, dejemos todo esto y pasemos ahora a considerar la articulación cefalovertebral. Esta es una articulación, un conjunto de articulaciones, mejor dicho, que antes estábamos como dos teóricos hablando de esto y hoy no le damos tanta trascendencia, pero esto cuando lo vayan a leer puede ser difícil que lo entiendan porque hay muchísimos detallecitos que no nos vamos a meter ahí, pero vamos a hacer un esquema como para que resulte claro y fácil de estudiar. Entonces, ¿qué es la articulación cefalovertebral? Es la articulación de la columna con la cabeza ósea, ¿sí? Con el occipital principalmente. Entonces, esta articulación cefalovertebral la vamos a descomponer en tres articulaciones. Una sería la articulación entre el atlas y el occipital. Entonces vamos a hablar de una articulación occipito-atloidea. Después vamos a hablar de una articulación entre el atlas y el axis. Entonces vamos a hablar de una articulación atloideo-axoidea. Y finalmente vamos a considerar los medios de unión. Fíjense que no digo articulación porque si bien algunos autores hablan de articulación, no están en contacto los huesos, son ligamentos que mantienen unido el axis al occipital. Entonces, los medios de unión entre el axis y el occipital. Bueno, comenzamos considerando esto, la articulación occipito-atloidea. Y en la articulación occipito-atloidea tenemos que hablar de una articulación occipito-atloidea propiamente dicha, que va a ser esa articulación que mencionamos que existe entre los cóndilos del occipital y la cara superior de las masas laterales, ¿sí? Esa es una articulación que ya les dije que es una articulación del tipo de las condilias. Y también tenemos que mencionar una serie de ligamentos que unen los arcos anterior y posterior del atlas al occipital. Cuando hablamos de la articulación atloideo-axoidea, tenemos que hablar de una articulación atloideo-axoidea propiamente dicha, que es una articulación del tipo de las... no es exactamente así, pero vamos a considerarlo una artrodia.
¿Por qué les digo que no es exactamente así? Porque las superficies articulares no son exactamente planas. A su vez, tampoco son, tienen distinta curvatura en distinto sentido. Y a su vez no es lo mismo en el hueso seco que en el hueso con cartílago. Por eso estos son muchos detalles anatómicos que son complejísimos. Entonces vamos a decir que las superficies articulares son casi planas. En realidad, cuando están revestidas de cartílago, las dos superficies articulares son ligeramente convexas y hay un montón de franjas sinoviales que rellenan ese espacio. ¿Sí? Pero bueno, esa es la articulación entre la cara inferior de las masas laterales y el cuerpo del axis. Sería la articulación atloideo-axoidea propiamente dicha, que dijimos que vamos a considerarla casi una artrodia. Pero después tenemos las articulaciones que existen entre la apófisis odontoides del axis y el atlas. Esa es la articulación atloideo-odontoidea. Y también tenemos que considerar ligamentos que unen principalmente los arcos anteriores y posteriores del atlas al axis. Y con respecto a esto, tenemos que mencionar dos tipos de ligamentos. Los ligamentos que unen el cuerpo del axis al occipital y los ligamentos que unen la apófisis odontoides al occipital. Entonces vamos a hablar de ligamentos occipito axoideos y occipito odontoideos. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a analizar un poquito todo esto. Habíamos dicho que el atlas tenía esta forma. ¿Sí? Si yo lo veo por arriba, ¿qué voy a ver acá? Las cavidades glenoideas. Esto se va a articular con los cóndilos del occipital. Articulaciones del tipo de las condilias y ya tienen que tener clarísimo todo lo que eso implica. La forma de las superficies articulares y que por ser diartrosis tienen cápsula, tienen cavidad, tienen sinovial. Hay algunos ligamentos, pero no le vamos a dar bolilla porque si no uno se vuelve loco. Esto tiene tantos detalles que realmente es difícil. Ya fíjense que todos esos nombres que escribí ahí ya son hasta difíciles de pronunciar. Pero bueno, vamos a hacerlo de la forma más simple posible. Esto, con los cóndilos del occipital, es una articulación del tipo de las condilias. Hay cápsula, hay ligamentos, todo lo que quiera. Y también tenemos unos ligamentos que unen estos arcos con el reborde anterior y posterior del agujero occipital. Esos ligamentos se llaman occipito atloideos anterior y posterior. El ligamento occipito atloideo posterior va a estar atravesado, ¿por qué? Por el primer nervio cervical y por los vasos vertebrales. Las arterias vertebrales venían por acá, ¿no? Cuando ingresan al endocráneo, ¿cómo lo hacen? Tienen que entrar por el agujero occipital y tienen que atravesar este ligamento.
y lo mismo hace el primer nervio cervical. El primer nervio cervical habíamos dicho que sale entre el occipital y el atlas. Por eso había 8 nervios cervicales y 7 vértebras cervicales, que esa fue una pregunta que hicieron varias veces. Entonces, ¿cómo está unido el atlas al occipital? Por esta articulación del tipo de las condilias y por los ligamentos que unen los arcos al reborde anterior y posterior del agujero occipital. ¿Qué pasa con la cara inferior de esto? Imagínense que ahora dibujamos el axis visto desde arriba, ¿sí? Si yo dibujo el axis visto desde arriba, es así. Este es el cuerpo del axis, ¿no? Acá estarían los pedículos, las láminas, la apófisis espinosa bituberosa y las apófisis transversas, ¿no? Esto es la apófisis odontoides. Y al lado de la apófisis odontoides yo tenía esas dos superficies articulares que representan la apófisis articular superior, que están orientadas mirando hacia arriba y hacia afuera, y que habíamos dicho que era casi plana, ¿sí? Esto va acá arriba. Vamos a mostrárselos acá. Esto sería así y esto va acá. ¿Ven ahí? ¿Qué había acá? Había un tubérculo en la cara interna de la masa lateral y un ligamento que se llamaba ligamento transverso. Ese ligamento transverso es un ligamento grueso que se ve muy bien, lo vamos a ver en los trabajos prácticos, lo vamos a ver en un corte sagital, y de ese ligamento transverso va a partir hacia arriba un ligamento que va al occipital y se llama ligamento occipito transverso. Y también tenemos un ligamento que va hacia abajo y se inserta en el cuerpo del axis y se llama ligamento transverso axoideo. Fíjense que esto que me queda así como una cruz se llama ligamento cruciforme. Vamos a borrar esto, pero acuérdense que eso sigue estando. Y acá, cuando yo ponía una vértebra arriba de la otra, me queda la apófisis odontoides. ¿Qué tenía en la apófisis odontoides? En la cara anterior una carilla articular acá. Y en la cara posterior otra carilla articular acá. Ambas con forma de segmento de cilindro. ¿Qué quiere decir eso? Que es una trocoide. Entonces, esto se articula con la cara posterior del arco anterior del atlas y esto se articula con una capita de cartílago que hay en la cara anterior del ligamento transverso. Esta articulación se llama, como es entre la apófisis odontoides y el atlas, se llama articulación atloideo-odontoidea. Y esta articulación, como es entre un ligamento y la apófisis odontoides, se llama articulación sindesmo-odontoidea. Esta articulación es la articulación más importante en los movimientos de rotación de la cabeza.
cuando se hacen los movimientos de rotación de la cabeza, la mayor parte de la rotación de toda la columna cervical se da a nivel de esta articulación, entre el atlas y el axis. Y fíjense que por fuera de la apófisis odontoides me quedan estas dos superficies articulares. Estas dos superficies articulares del axis se articula con la cara inferior de la masa lateral. Imagínense que yo el axis lo veo de frente. ¿Cómo lo voy a ver? Voy a ver la odontoides y el cuerpo así. Y si yo acá arriba le pongo el atlas, voy a ver las masas laterales del atlas acá, unidas adelante por el arco anterior y atrás de la odontoides por el ligamento transverso. Entonces, esta articulación entre la cara inferior de la masa lateral y el axis es la articulación atloideo-axoidea propiamente dicha y es casi una artrodia. Son superficies articulares que son prácticamente planas. Tienen cápsula articular, tienen ligamentos, no les vamos a preguntar nada de eso. De estas articulaciones, con que sepan el tipo de articulación es más que suficiente. Y fíjense también que entre el arco anterior y el arco posterior del atlas, así como había ligamentos que lo unen con el occipital arriba, lo unen también con el axis abajo. Son ligamentos que unen el atlas al axis. Son ligamentos atloideo-axoideos. Y nos falta considerar unos ligamentos importantísimos que unen el axis al occipital. Son los ligamentos occipito-axoideos y occipito-odontoideos. Esos ligamentos parten del axis al occipital, al reborde anterior del agujero occipital, y del vértice de la apófisis odontoides al occipital, también al borde anterior del agujero occipital, al canal basilar. Bueno, no es tan importante que sepan en cada lugar donde se inserta cada ligamento, le diría que no es nada importante. Todo esto es bastante complicado, entonces vamos a tratar de sintetizarlo cómo se verían en un corte en el plano sagital. Y cuando uno habla de un corte en el plano sagital, todo este lío que yo describí recién se puede resumir en 6 planos ligamentosos. Entonces, imagínense qué veríamos en un corte sagital. Si hacemos un corte sagital del occipital, ustedes piensen que si yo corto el occipital, lo corto en el plano sagital, ¿qué voy a ver? Voy a ver acá un sector y acá el otro sector. Esto va a ser escama, esto va a ser apófisis basilar. Esto va a ser el agujero occipital y las masas laterales con los cóndilos me van a quedar una de cada lado, no la voy a ver. ¿Sí? ¿Qué parte del atlas voy a ver? Voy a ver el arco anterior y voy a ver el arco posterior. ¿Sí? Acuérdense que el atlas no tiene cuerpo. ¿Y qué parte del axis voy a ver? Voy a ver acá el cuerpo del axis con la apófisis odontoides y acá voy a ver las láminas, las apófisis espinosas, ¿sí? Acá estaría pasando la médula.
¿sí? Presten atención, porque si saben hacer esto que yo voy a hacer ahora, resumen todo ese lío que recién acabamos de mencionar. Entonces, tenemos acá los ligamentos que unen el occipital al atlas. ¿Sí? El occipital al atlas estaba unido por esos ligamentos que unen el arco anterior y el arco posterior, y además por las articulaciones entre los cóndilos del occipital y las cavidades glenoideas de las masas laterales del atlas, que acá no las puedo representar porque me quedarían una de cada lado del corte, ¿sí? Este era el que estaba perforado por el primer nervio cervical y por las arterias vertebrales. Esto que tengo acá serían ligamentos también. Estos van a ser los ligamentos que atlas axis, atloideo axoideo anterior y atloideo axoideo posterior, que une el arco posterior del atlas al axis. ¿A qué parte del axis? Y a las láminas. ¿Qué había acá? Que estaba articulado con la cara posterior, con la carilla articular posterior que había en la cara posterior del odontoides. El ligamento transverso, que iba de un tubérculo al otro. ¿Sí? Fíjense, vamos a hacer acá las masas laterales del atlas, arco anterior, arco posterior. Acá me quedaba la apófisis odontoides y acá el ligamento transverso. ¿Sí? Si yo este corte lo hago en este plano, voy a agarrar esto así. ¿Sí? ¿Qué voy a agarrar? Arco anterior, odontoides, ligamento transverso. ¿Sí? Arco anterior, odontoides, ligamento transverso. Y habíamos dicho que ese ligamento transverso estaba acompañado de otros ligamentos formando ese ligamento cruciforme. ¿Sí? Un ligamento acá que iba al occipital, que era el ligamento occipito transverso, y un ligamento que hacía esto, que era el ligamento transverso axoideo, que lo fijaba al cuerpo del axis. ¿Sí? También habíamos dicho que había ligamentos que eran de los más fuertes que había, que eran estos. Los ligamentos que van del occipital a la odontoides, occipito odontoideos. Estos ligamentos son bastante más complicados, no es una rayita así. Estos tienen 3 haces acá, pero es suficiente, más que suficiente con que sepan esto. ¿Sí? Y también había ligamentos, cuando yo les dije que vamos a hablar de los medios de unión entre el occipital y el axis, que yo no hablaba de articulación porque no estaban articulados en sí los huesos, pero había fuertes ligamentos que lo mantenían unidos. ¿Cuáles eran? Este, occipito odontoideo, y este, que sería el occipito axoideo. Vamos a borrar por un momento la médula. Fíjense cuántos planos ligamentarios tenemos acá. Uno, que son los ligamentos occipito atloideos y atloideo axoideo anterior. 2 ligamentos occipito odontoideos. 3 ligamento cruciforme. Y 4 ligamento occipito axoideo. ¿Y qué me falta acá? Un ligamento común vertebral anterior que viene del reborde anterior del agujero occipital y corre adelante de toda la columna,
y otro que hace esto, que corre detrás de todos los cuerpos vertebrales. No se olviden que acá tenemos los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales que están abajo, ¿sí? Estos serían los ligamentos común vertebral anterior y común vertebral posterior. Esos son los 6 planos ligamentosos de la articulación cefalovertebral. Común vertebral anterior. Este que está representado por el ligamento que une el occipital al arco anterior del atlas, occipito atloideo anterior. Este ligamento atloideo-axoideo anterior, que une el arco anterior del atlas al cuerpo del axis. Los ligamentos más fuertes que había, que eran los ligamentos occipito-odontoideos. El ligamento cruciforme, que era este ligamento occipito transverso, este que era el ligamento transverso axoideo. Más atrás tenemos el ligamento occipito axoideo y atrás de todo el ligamento común vertebral posterior. Y acá me quedaría que la redibujamos la médula. Acuérdense que la médula era hasta acá, la médula espinal, ¿no? Era hasta un plano que pasa rasante al atlas. De ahí para arriba era el bulbo. Y fuera de este esquema me quedan estos ligamentos que unen el arco posterior del atlas al occipital y al axis. ¿Cuáles son los movimientos que hace la columna cervical? Bueno, la columna cervical hace movimientos de flexión y extensión. Esto es la extensión, esto es la flexión. Tenemos también movimientos de lateralidad, que son estos. Hablamos de los músculos intertransversarios. Y los movimientos de rotación, que permiten rotar la cabeza, se hacen en toda la columna cervical, pero la mayor parte de ese movimiento se hacen en la articulación entre el atlas y el axis. Atlas-axis, ¿sí? Si yo esto lo pongo así, vamos a ver que gran parte de la rotación se hace acá, ¿sí? Y gran parte del resto de los movimientos que recién mencionábamos se hacen acá, en la articulación entre el atlas y los cóndilos del occipital. Bueno, con esto terminamos toda la parte de articulaciones de cabeza y cuello y vamos a comenzar en los siguientes teóricos con músculos de cabeza y cuello. Vamos a ver músculos de la cabeza, que son los masticatorios y los de la mímica, y los músculos del cuello en 2 teóricos, los anteriores y los posteriores. Nos vemos en los siguientes teóricos. Buenas tardes a todos.